Dentro de la célula eucariota, entonces, como dije, existen otros subtipos de célula, como lo son la animal, la vegetal, hongos y la que tienen los organismos protistas. Nosotros vamos a dedicar nuestro estudio a la célula animal y a la célula vegetal. Hay ciertas organelas que tienen en común las células animales con las vegetales, ¿no es cierto? Muchas organelas hay que tienen en común. Hoy en realidad la que me quiero abocar a explicar van a ser a las mitocondrias, que es la organela que tienen acá, que comparten los animales con los vegetales, y a otra que es una diferencia que están exclusivamente en las vegetales y que son los cloroplastos. Estos que están acá son los cloroplastos y lo dibujé verde y no es de casualidad, ya lo vamos a ver. Y estas son las mitocondrias que comparten entre una célula y otra. Las mitocondrias están formadas. Primero siempre hablamos de cómo es y después nos hacemos la pregunta de para qué sirve o qué función tiene. ¿Cómo son las mitocondrias? Son organelas porque están delimitadas por una envoltura, en este caso una doble envoltura, una envoltura con una membrana fosfolipídica, una membrana externa, que es esta que está acá, una membrana interna que fíjense que se pliega, se invagina, ¿sí?, formando las crestas mitocondriales. Cuanto más actividad tiene la célula, más crestas mitocondriales va a haber en la actividad. Tiene un citoplasma, que es todo el fondo, lo blanco que contiene acá, que esto es una figura, pero en realidad las mitocondrias tienen 3 dimensiones, igual que en una célula. Y esto que ven acá rosado, el ADN, que es típico de la célula, de la mitocondria, que es un ADN llamado ADN mitocondrial. El citoplasma de la mitocondria también se puede llamar matriz mitocondrial, es lo mismo. Y esto que ven acá en anaranjado, todos estos puntitos que se esquematizan en anaranjado, son los ribosomas. Si prestamos atención entre una célula procariota y la organización de una mitocondria que está dentro de una célula eucariota, vamos a ver muchas diferencias. Bueno, acá hay una teoría que se llama teoría endosimbiótica que explica el origen de la célula eucariota, un posible origen de la célula eucariota, a partir de células procariota que se devoraron otras células procariota y bueno, dentro se especializaron y se dedicaron a cumplir una función determinada. En el caso de las mitocondrias, solamente a producir energía. Cuando se reproducía la célula, se reproducía también a ella. Bueno, pero no viene al caso. Vamos a seguir explicando esto. Después, si quieren, en otra clase lo puedo explicar. Entonces, acá tenemos las mitocondrias. Las mitocondrias que, como dije, insisto, se encuentran tanto en las células animales como en las células vegetales, son las encargadas de realizar un proceso sumamente importante en todas las células que se llama combustión. Las células necesitan la combustión, igual que un auto, igual que una moto, para poder obtener energía. Por eso es que cuando un órgano necesita más energía, las células que forman el tejido de ese órgano van a tener mayor mitocondria, mayor cantidad de mitocondria y mayor cantidad de esas mitocondrias, de crestas mitocondriales, para poder realizar ese proceso de combustión. Bueno, pero ¿qué necesita la célula para realizar ese proceso de combustión? Necesita que se cumplan 2 factores imprescindibles, que vienen justamente de, vamos a ponerle el medio externo. 2 cosas necesita de ese medio externo. Vamos a esquematizarlo, con violeta. Necesita oxígeno, ¿sí?, que va a venir de la atmósfera, y necesita glucosa, que la glucosa va a venir de los alimentos que nosotros consumamos. A través del oxígeno y la glucosa, las mitocondrias van a producir la combustión, o sea, van a romper los enlaces de esa glucosa mediante
complejos bien complejos, valga la redundancia, bien difíciles, bien complicados, y van a producir energía, que es la materia prima para que la célula pueda hacer todas sus funciones metabólicas, para que pueda cumplirla. Va a producir energía, va a producir, se incorpora oxígeno, la mitocondria rompe esos enlaces, produce energía, va a producir un desecho, que como se imaginan, ese desecho va a ser el dióxido de carbono, ¿sí? Porque si se incorpora oxígeno, se rompen esos enlaces de glucosa, que la glucosa también tiene muchas moléculas de carbono, el compuesto final va a ser el dióxido de carbono. Esto como desecho, la célula está desechando, ya no lo necesita más. Recuerdo, tanto la célula animal como la vegetal van a producir el proceso de combustión. Por el otro lado, estas células también como desecho van a producir agua. Van a producir agua también como desecho. Entonces la mitocondria tiene como función principal el aporte de energía a la célula, sea la célula animal o sea la célula vegetal. Sí o sí la célula necesita energía, no solo para moverse, para desplazarse en el caso de los animales, sino que también para realizar los procesos de digestión, de reproducción, de reparación de tejido. Para todo en nuestro organismo es necesaria el proceso de combustión, o sea, es necesario que las células tengan estas mitocondrias que se dan en los organismos complejos, reitero, en las que tienen el tipo de célula eucariota. Mencioné otra organela típica de la célula vegetal. Estas no están en la célula animales, simplemente en los vegetales, que son los cloroplastos. Los cloroplastos son organelas de color verde, por eso les decía que no elegí al azar el color verde, sino que lo elegí por una razón, y es porque justamente el pigmento que tienen los cloroplastos es la clorofila, y la clorofila es verde. Entonces todo lo que yo veo, todos los vegetales que yo veo verde, es porque en realidad tienen cloroplastos con clorofila, y la clorofila es el pigmento fotosensible a la luz del sol. Entonces imagínense que esto es un cloroplasto, como lo dibujé ahí, bueno, medio feo, no importa. Acá voy a hacer una plantita así, con raíces, la plantita, a ver si se alcanza a ver. Con raíces, la plantita va a tener raíces debajo de la tierra, como saben, todas las plantas. Vamos a hacer una hoja, por ejemplo, una hoja, que en una hoja siempre es verde, ¿no es cierto? Ahí vamos a dibujar otra, no importa. Si yo extrajera un pedacito, ¿sí?, muy chiquitito de hoja, ¿sí?, lo que voy a ver va a ser un tejido vegetal. Dentro de ese tejido vegetal voy a tener una célula eucariota de tipo vegetal, y dentro de esa célula, de ese tejido que tiene esa célula eucariota vegetal, voy a encontrar los cloroplastos que le van a dar ese color verde a esa planta. A la planta nosotros no le tiramos alimento, no le damos alimento balanceado, no le tiramos sobre comida, pues la planta se abastece sola. ¿Cómo se abastece la planta sola? Bueno, mediante la luz del sol, ¿sí?, mediante la luz del sol, o en realidad sería la energía lumínica del sol, ¿sí?, mediante el dióxido de carbono que sale de todo nuestro cuerpo cuando nosotros realizamos el proceso de combustión para obtener energía, mediante agua que incorpora la planta a través de sus raíces, realiza un proceso muy importante a nivel naturaleza llamado fotosíntesis. Es un proceso complejo, pero que da lugar, o que gracias a ella se dio lugar a la gran diversidad de seres vivos,
a partir de que aparecieron los organismos fotosintéticos, pudieron aparecer los organismos heterótrofos, o sea, los organismos que se alimentaban de plantas, que serían los herbívoros, y después gracias a los herbívoros surgen los carnívoros, y así se va completando la cadena alimentaria o la red trófica. Volviendo al tema de la fotosíntesis, entonces vamos a remarcar, mediante la energía lumínica proveniente del sol, con el dióxido de carbono que desechamos nosotros en nuestra respiración, y por medio del agua que incorporan las plantas a través de sus raíces, realizan la fotosíntesis y liberan como producto de desecho, ¿sí? A través de la fotosíntesis liberan como producto de desecho, sigan la flecha, que libera oxígeno, libera oxígeno, y también forma, que es lo más importante para la planta, la glucosa, que es el propio alimento. ¿Sí? La glucosa, vamos a escribir acá, que es el propio alimento de la planta. Recordamos, nosotros a la planta no le damos a comer, sino que produce su propio alimento, la glucosa, a través de la fotosíntesis. Y como necesitó el oxígeno, el dióxido de carbono, para poder realizar ese proceso de fotosíntesis y formar su propio alimento, el cloroplasto produjo también como desecho el oxígeno, que lo libera al ambiente. Por eso es tan importante cuidar las plantas, porque son las que nos están devolviendo ese oxígeno que nosotros necesitamos para nuestra respiración celular o para nuestra combustión, y ese dióxido de carbono las plantas lo transforman, lo ocupan para producir su alimento y lo transforman otra vez en oxígeno, el oxígeno que nosotros necesitamos para respirar. Una cosa más quiero decir a partir de esto, y es que las mitocondrias tienen la función de respiración celular también, tienen la función de darnos energía, ¿sí? A nuestro cuerpo, ¿sí? O a todos los cuerpos de todos estos tipos de células que mencioné acá, pero también tienen la función de la respiración celular. ¿Por qué de la respiración celular? Porque las mitocondrias, ¿sí? Necesitan oxígeno para poder realizar la combustión y liberan dióxido de carbono. En la fotosíntesis, al revés, la planta necesita el dióxido de carbono que desecha las mitocondrias y después lo transforma en oxígeno como producto de desecho. Lo repaso una vez más para que quede claro y no confundirnos. Volvemos atrás. Las mitocondrias se encuentran tanto en las células animales como en las vegetales. La función principal es la combustión mediante la incorporación de oxígeno y glucosa a la mitocondria, a la célula, ¿no es cierto? Realizan ese proceso y liberan energía necesaria para todos los procesos vitales, dióxido de carbono y agua como desecho. Los cloroplastos, que están solamente en las células vegetales, producen la fotosíntesis y ocupan ese dióxido de carbono que sale de la respiración celular. Necesitan también la luz del sol por la energía lumínica y el agua, y realizan la fotosíntesis, liberando como producto de desecho oxígeno otra vez a la atmósfera y produciendo la glucosa, que va a ser el alimento de la planta, va a hacer que se desarrolle, que se almacene y hacer posible las cadenas alimentarias, las diferentes cadenas alimentarias. Bueno, espero que les haya servido.